Mi nombre es Tatiana Suárez, soy fisioterapeuta especialista en gerencia en salud ocupacional de la Universidad del Rosario, con más de 10 años de experiencia en todo el tema de promoción y prevención en desórdenes musculoesqueléticos, en creación y diseño de programas de hábitos saludables en el campo laboral. Los voy a estar acompañando como moderadora en este café que hemos querido llamar un café conversatorio en todo el tema de desórdenes musculoesqueléticos que ustedes los van a estar encontrando en la literatura como DME, enmarcado en el curso de análisis de puestos de trabajo para desórdenes musculoesqueléticos. Nos está acompañando el día de hoy Magnolia Muñoz. Ella también es fisioterapeuta, egresada de la Universidad del Rosario, especialista en auditoría en salud, especialista en ergonomía, con más de 20 años de experiencia en diseño e implementación de programas de promoción de hábitos saludables, experta en prevención en enfermedades laborales osteomusculares, experta en rehabilitación de accidentes y enfermedades laborales. Actualmente diseña programas de promoción de salud y prevención enfermedad laboral en Colombia, docente de riesgo biomecánico para la especialización del Sistema Integrado de HCQ para la Escuela Colombiana de Ingenieros, gerente de MMP Procesos de Calidad en Salud, empresa proveedora de servicios, especializada en todo el tema de ergonomía, promoción de la salud y prevención de enfermedad laboral en las ARL en Colombia. Bienvenida Magnolia, igual también voy a darles un preámbulo de qué son esos DME. Comprenden un grupo heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de los músculos, tendones, las vainas tendinosas. Yo creo que aquí muchos han escuchado el famoso que es síndrome del túnel del carpo. Dentro de esas hay otras diferentes que vamos a estar acá tocando. Otra abreviación con la que pueden encontrar el DME es LTA, que son lesión por trauma acumulativo. Entonces, te doy la palabra Magnolia, bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación que nos hace la universidad, pero también muy entusiasmada de ver tantas personas cada vez más interesadas en un tema que es tan importante y en el que venimos muchos profesionales trabajando de manera interdisciplinaria para la prevención y el control. Entonces, lo que buscamos en este espacio realmente es que tengan una información ampliada y que si hay dudas podamos resolver esas dudas para también invitarlos a que profundicen un poco más en lo que son los análisis de puestos de trabajo para calificar origen de enfermedad laboral. Así es. Entonces, espero que todas tengan su bebida y todos tengan su bebida preferida. En este caso, los que están de pronto en tierrita fría, el café, una aromática. Como dicen en el chat, vamos a estar ahí revisando las preguntas o si alguno tiene que alzar la manito o al final damos ese espacio para preguntas. Bueno, Magno, vamos a dar inicio a nuestra conversación sobre este tema que a veces parece un trabalengua, desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer ese concepto? Bueno, en la actualidad, este concepto de desorden musculoesquelético provocado por el trabajo es un concepto que cada vez adquiere más relevancia, cada vez tenemos más diagnósticos y estos diagnósticos impactan no solamente la vida y el bienestar del trabajador, su funcionalidad, son altamente incapacitantes, afectan también la economía de las empresas, afectan los sistemas de salud y por el grado de cronicidad que pueden llegar a tener estos desórdenes generan restricciones temporales y permanentes en los trabajadores que están activos asistiendo a la empresa y vienen a convertirse en una discapacidad invisible muchas veces en las estadísticas que tienen las empresas. Entonces es un concepto que es importante analizar, es un concepto que es importante tener información para que las acciones que tengamos en las empresas sean muy bien direccionadas y muy bien enfocadas. Así es. Enlazando lo anterior, como les decía, que hay diferentes patologías, que la que más conocemos es la del síndrome del túnel carpiano.
¿Cuáles serían ahí en ese grupo? ¿Cuáles estarían enmarcadas para Colombia? Bueno, en Colombia vienen saliendo algunos diagnósticos, digamos que para dar también una antesala de estos diagnósticos, desde el año 2006, las guías de atención basadas en la evidencia determinaron que el 82% de todos los diagnósticos evaluados por enfermedad laboral correspondían a desórdenes musculoesqueléticos del miembro superior y la columna vertebral. De estos, como tú mencionabas, Tati, el túnel del carpo es la primera causa de morbilidad en los trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales. Está el dolor lumbar, está el síndrome del manguito rotador, la epicondilitis, la tenosinovitis de Kerbein, que es otro diagnóstico que también está cada vez más presente. Y todos los relacionados también a carga física en columna, como las cervicalgias, las lumbalgias, las escoliosis, que también pueden estar aquí clasificadas. Bueno, Magno, muchas gracias. Sí, ahorita yo siempre he dicho que estas patologías son de moda. La de moda es la de tendinitis de Kerbein por todo el tema del uso del celular y la tecnología que no nos ayuda. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, un primer síntoma, digamos que todos son diferentes de acuerdo a la persona, de acuerdo a la tarea y de acuerdo al diagnóstico. Pero lo que sí es importante siempre observar es cuando el trabajador o las personas empiezan a sentir una parte del cuerpo, sea la mano, el hombro, el codo, cuando hablamos de miembro superior, con una incomodidad, con inflamación. A veces se inflama la muñeca, a veces se inflama el codo, a veces hay un dolor asociado a esa inflamación y se vuelve un poco más agudo al presentar una limitación funcional. Esto quiere decir que la persona va a realizar alguna tarea y no puede hacerla, como peinarse, o siente que se cansa mucho más rápido de pronto digitando o usando el mouse. Son síntomas que se van haciendo un poco más visibles en la medida en que no se diagnostican o no se les da un manejo a tiempo, una intervención oportuna. ¿Y estas patologías se pueden prevenir? Claro que son prevenibles y eso es lo que hacemos todas las personas que estamos en esta área de promoción y prevención. Son patologías que son prevenibles y en las que todos los días debemos tomar conciencia en los diferentes mecanismos de prevención y en los diferentes ámbitos, porque tampoco nos podemos limitar al ámbito laboral. Estamos teniendo muchos casos de jóvenes, de estudiantes, de personas que a pesar de que no están desempeñando una labor repetitiva o una labor que requiera levantamiento de cargas, ya están presentando síntomas de un desorden musculoesquelético. Entonces, la prevención viene desde la etapa escolar, en los diferentes estadios de la vida, y más, como lo mencionabas hace un momento, con el aumento en el uso de los dispositivos móviles, los celulares, las tabletas, han hecho que tengamos un poco más evidente la manifestación de estos síntomas. Así es. Bueno, yo creo que aquí todos los participantes que están y están en la formación quieren aprender de ese tema de prevención y para esto, pues lo ideal sí es conocer un poquito más cada patología. Entonces, si quieres, iniciemos con el túnel del carpo. Está, ¿cómo sería su definición? Bueno, el síndrome del túnel del carpo, sino síndrome del túnel carpiano, es una compresión que se da a nivel de la muñeca de un nervio que se llama el nervio mediano, que pasa a través de unos huesitos que están en la muñeca, que se llama el túnel del carpo. Esos huesitos hacen la estabilidad pues, en la muñeca, por ahí pasan una serie de músculos, de tendones, y el síndrome es un atrapamiento de ese nervio a través de esos huesitos por inflamación del nervio. Entonces, hay como una compresión, el nervio al ponerse y al inflamarse,
pues se comprime y por eso empieza la persona a sentir una serie de molestias caracterizadas por adormecimiento, hormigueo, dolor, sensación de calor en la mano. Y ocasionalmente se observa también que pues todo lo que tiene que ver con el pulgar y los primeros 3 dedos de la mano empiezan a engatillarse o a presentar una molestia importante, especialmente en la noche. Puede también aparecer en cualquier momento del día, pero especialmente cuando la persona está en reposo, reporta esa molestia. Este síndrome puede ocurrir en personas que trabajan con miembros superiores, que trabajan con sus manos, que realizan movimientos de flexión y extensión de sus muñecas o desviaciones de las muñecas. Es muy común en trabajadores de manufactura o en personas que trabajan mucho con sus manos, pero también aparece mucho de pronto en otras profesiones como el odontólogo o la persona que digita. También puede tener una aparición de síntomas de síndrome de túnel del carpo. Bueno, seguimos con la que yo nombraba ahorita que está de moda, que es la tendinitis de Kerbein, adicional que todas estas patologías de pronto a los que no se relacionan con el tema van a sentir que tienen nombres muy raros. Entonces, la segunda es esa, quisiéramos saber cómo se desarrolla. Bueno, esa tenosinovitis es también una inflamación de un tendón del pulgar que aparece por sobreuso, por mal movimiento de la mano en algunas tareas, por el uso de algunas herramientas manuales también que se asocian a peso y a repetitividad. Esa inflamación y ese dolor en la mano aparece en el pulgar y es más frecuente muchas veces en mujeres que en los mismos hombres. Está relacionado como lo menciono, agarres, movimientos fuertes de la mano o manipulación incluso a veces del mouse mal manejado. El mouse se debe manejar desde el hombro y no desde la muñeca, y a veces hay personas que lo usan desde la muñeca y empieza a aparecer ese síntoma sobre la zona del pulgar. Bueno, yo también digo, estas patologías aprenden a caminar. Entonces vamos en manos, deditos, y ahí vamos subiendo a lo que es codo, que aparece la epicondilitis. Sí, Tatiana, y es importante también dar claridad cuando tenemos trabajadores en las empresas que de pronto tienen un ausentismo o un diagnóstico o una incapacidad por un síndrome del túnel del carpo y a los 2 meses aparece una incapacidad por una epicondilitis. O sea, no son patologías que estén aisladas, son patologías que pueden ser, como tú lo dices, que empiezan en un segmento y se van subiendo porque la inflamación y la limitación funcional hace que la persona empiece a mover su estructura desde el punto de vista biomecánico de manera diferente y hace que se sobrecarguen otras estructuras anatómicas. La epicondilitis es una inflamación en la zona del codo, ¿sí? Los epicóndilos entonces están en esa zona. Son estados dolorosos en las inserciones musculares que están en esos epicóndilos, en la zona del codo, producen dolor. A veces ese dolor inicia ahí y se irradia hacia el antebrazo, hacia los dedos, hacia la muñeca, o a veces inicia ahí y se irradia hacia el hombro, hacia la columna cervical. En el diagnóstico uno encuentra que el codo está muy inflamado y pues también está asociado a trabajos de determinados gestos deportivos o de uso de algunas herramientas. Entonces, esa epicondilitis es conocida en la bibliografía como el codo de tenista o el codo de golfista por el movimiento que se hace en el gesto deportivo y porque es uno de los síntomas que puede aparecer en estas personas que practican estos deportes. ¿Cuáles otras podemos tener en este grupo?
Bueno, como les mencionaba al inicio, Tatiana, desórdenes musculoesqueléticos tenemos varios. El síndrome del manguito rotador, que es una inflamación a nivel de los músculos del hombro que se encargan de la rotación del hombro. También son patologías asociadas al trabajo. Las tendinitis, cualquier inflamación de un tendón en la mano por una manipulación de una herramienta de manera inapropiada o por una postura prolongada puede aparecer. Las lumbalgias, todo lo que tiene que ver con de pronto me mantengo mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie sin hacer cambios posturales o sin hacer un poco de estiramiento, hace que la zona lumbar se sobrecargue y hayan espasmos o dolores lumbares, al igual que la cervicalgia o la dorsalgia. Entonces se puede presentar en las diferentes zonas de la columna. Esas son como las que más encontramos al momento de calificar una enfermedad laboral, y estas son las que nos llaman la atención en este espacio porque los métodos que vamos a ver en el curso de análisis de puesto de trabajo están orientados a calificar la carga física que existe en el puesto de trabajo, el tiempo de exposición del trabajador a esa tarea para asociarla a la aparición de un posible síntoma o de una patología como un desorden musculoesquelético. Bueno, también podemos ver que el manguito rotador hace 5 años atrás yo me acuerdo que lo atendía mucho, era lo que más me llegaba, pero también puedo ver ahorita que ha disminuido por toda la intervención que se hace desde el grupo de salud ocupacional de las empresas, porque esas inspecciones que hacen en las empresas ayuda a que cambien el diseño de ciertas máquinas, que ya no generen tanto ese movimiento para el hombro y eso permite como prevención bajar ciertas patologías. Hay una Así es. pregunta en el chat que dice, ¿ese 82% de desórdenes musculoesqueléticos son más frecuentes en hombres o en mujeres? ¿Y qué relación guardan con alteraciones metabólicas o endocrinas? Bueno, sí es más común en mujeres, claro que sí. No solamente, digamos que desde el punto de vista del trabajo, em, por la fisiología de la mujer, por los músculos que pueden ser un poco más flexibles que fuertes, entonces se pueden sobrecargar mucho más fácil las estructuras musculares. Bueno, también porque muchas de esas tareas manuales finas donde aparecen estas patologías como en floricultura, donde hacen cortes, en los temas de fabricación de estructuras o piezas finas, pues hay una mayor población femenina contratada para estas tareas. Entonces, la estadística sí va mucho más enfocada a mujeres, pero también hay otros componentes que la pregunta misma lo menciona. Componentes hormonales y componentes que hacen que seamos un poco más susceptibles a desarrollar ciertas alteraciones a nivel osteomuscular. Entonces, sí es mayor el porcentaje en mujeres que en hombres. Si vemos un ejemplo en las actividades económicas de salud, hay un gran porcentaje de mujeres como auxiliares de enfermería, por ejemplo. Ya cada vez van llegando más hombres, pero en las que tenemos enfermedades laborales calificadas, son mujeres que han estado expuestas durante muchísimos años, no solamente al levantamiento y transporte de cargas con el paciente, sino a una serie de movimientos con sus manos, con sus estructuras, que hacen que pues, se desencadenen estas alteraciones. Y la otra parte es que la mujer generalmente tiene un posturno. Entonces, nosotras trabajamos en el trabajo, pero también llegamos a hacer las tareas de casa. Entonces, el reposo articular o la posibilidad de tener un descanso en las estructuras anatómicas se minimiza. Entonces, esa estadística sí es más hacia las mujeres. Y ahí también hay una parte de muchas madres, de mujeres gestantes, cuando están en el embarazo, desarrollan el síndrome del túnel carpiano sin necesidad de hacer ninguna tarea,
por el mismo cambio hormonal que tienen, el aumento de líquidos, porque la zona es muy pequeña cuando se hace ese aumento. Belki nos hace otra pregunta que la vamos a contestar ahorita más adelante porque va muy relacionada con la pregunta que sigue, que dice, ¿qué nos recomiendas o qué debemos tener en cuenta para prevenir estos DME a nivel empresarial? Bueno, esta pregunta es sumamente importante porque seguimos, yo creo que todos los días estamos aprendiendo, no solamente las personas que trabajamos en esta área de prevención, sino todas los encargados de los temas de recursos humanos y de seguridad y salud en las empresas. Es importante tener en cuenta diferentes estrategias empresariales para prevenir la aparición de una enfermedad laboral osteomuscular. Yo me voy a atrever a recomendar algunas. Y las que van más allá de quedarnos en actividades de promoción y prevención, sino que van más desde la administración y desde la organización del trabajo, y que tienen que ver con hacer, perfilar muy bien los cargos, y al hacer ese perfil de los cargos también determinar el perfil biofísico de las personas que debieran desarrollar determinadas tareas, por cuánto tiempo y en qué momento hacer esos procesos de rotación de personal para que no sean susceptibles a adquirir algún síntoma o alguna molestia. Todo lo que tiene que ver con los diagnósticos oportunos desde que ingresa el trabajador a la empresa para saber las condiciones de salud que tiene frente a la tarea que va a desarrollar. Y yo aquí pongo ejemplos de personas que pueden llegar con alguna alteración, un ejemplo, una escoliosis simple, y la persona va a tener que estar mucho tiempo sentada, la distribución de su puesto no es la ideal o va a tener que hacer, no sé, teletrabajo y no se le adapta o no se le revisa su puesto de manera oportuna. Si ya trae la escoliosis y lo voy a tener sentado y lo voy a tener expuesto a una tarea, es posible que esa escoliosis aumente y que pueda tener eh, síntomas severos más adelante. Entonces, esos diagnósticos de la condición de salud y de la condición de trabajo son fundamentales desde el punto de vista empresarial. Y asimismo, ya cuando tenemos a los trabajadores expuestos, hacer evaluaciones permanentes de los puestos de trabajo para asegurar que las tareas se están ejecutando con mínimos riesgos, pues va a minimizar la posibilidad de que me aparezcan personas enfermas, tener puestos de trabajo que cumplan con esas condiciones mínimas de diseño ergonómico, de cambio postural, evita la aparición de lesiones y de síntomas. Otro aspecto importante es que a veces en las empresas nos hemos limitado a hacer solamente actividades como las pausas activas. Yo soy fanática de las pausas, creo que son supremamente necesarias, pero no es el todo. Hay que hacer muchas acciones, hay que hacer sistemas de vigilancia epidemiológico donde se involucren el diagnóstico, la intervención, la educación, y el seguimiento a los casos que puedan aparecer con un síntoma. El seguimiento no necesariamente lo tengo que hacer yo como responsable de seguridad y salud en el trabajo, sino puedo apoyarme en el sistema, remitir al trabajador a la EPS, enviarlo a hacer un examen periódico, recibir de pronto recomendaciones desde el experto de qué debiera o qué ejercicios o qué cambios debiéramos tener con el trabajador. Entonces, todo lo que tiene que ver con los programas de promoción y prevención y con los sistemas de vigilancia siempre serán inversiones ganadoras para evitar tener estas alteraciones. Así es, Magno, que creo que todo lo resume. Muchos en las empresas han escuchado el SBE para los desórdenes musculoesqueléticos, que son los sistemas de vigilancia epidemiológico, que va como todo eso ahí metido de lo que tú nombraste. Y Belkis, entonces la pregunta ya va relacionada. ¿Con qué ejercicios puedo prevenir estas enfermedades a nivel laboral? Ok, bueno, los programas de
fitness empresarial o de acondicionamiento físico deben ser muy bien orientados de acuerdo a varias diagnósticos, Belkis. Entonces, tenemos que mirar qué hace la tarea, qué es lo específico que se hace en la tarea, porque a veces uno ve programas de pausas o de ejercicios donde pongo yo al trabajador, no sé, a estirar el cuello, hacer un estiramiento cervical para relajar esta zona y resulta que el trabajador, su sobrecarga realmente puede ser en hombro o en manos. Entonces, yo siempre sugiero que sean programas muy integrales donde los ejercicios sean de movilidad articular, de estiramiento muscular, pero que nos enfoquemos mucho en las estructuras o en los grupos musculares que realmente se están sobrecargando o se están poniendo en riesgo durante la tarea. ¿Y eso cómo se hace? Pues con un diagnóstico de la tarea, un experto que pueda observar, bueno, aquí lo que más trabajan ellos es de pie, pues no los voy a poner a hacer actividades de manos cuando lo que necesito hacer es relajar columna lumbar, miembros inferiores, hacer una buena serie de estiramientos. Básicamente estos programas de ejercicio o de pausas o de fitness, como lo queramos llamar, tienen tres componentes. Un componente que tiene que ver con la movilidad articular, mover las estructuras articulares todo el tiempo, hacer que el trabajador, así sea para pararse a tomarse un café o al momento de hacer un cambio postural, pueda hacer una movilidad de sus articulaciones. Una segunda fase que es todo lo que tiene que ver con el estiramiento de la estructura. Entonces, un ejemplo en la mano, yo estiro mi mano estando aquí sentada y hablando con ustedes, puedo hacer un estiramiento y eso me ayuda a que el músculo no se fatigue si estoy digitando o si estoy haciendo alguna tarea con el hombro, pues lograr descansar y hacer que se estire esa estructura y ejercicios de fortalecimiento, porque entonces tampoco nos podemos quedar solamente con la movilidad articular y el estiramiento, sino de pronto tener la opción de fortalecer algunos grupos musculares. Entonces existen diversas técnicas para fortalecer, si es a nivel lumbar o si es a nivel que la persona está sentada todo el tiempo. Yo solamente con pedirle a la persona que apriete duro su ombligo o su abdomen, ustedes que están en este momento ahí sentados, eso me ayuda y me obliga a mí, si yo meto la barriguita, me va a ayudar un poco a corregir la postura y a liberar mi carga a nivel lumbar. Entonces, y eso es un ejercicio isométrico que está haciendo algo de fortalecimiento. Entonces, los programas deben ir enfocados, hay una gran variedad de ejercicios, pero los ejercicios no pueden hacerse por hacerse, sino tienen que estar muy bien estudiado el diagnóstico de la tarea y del tipo de personas. Esto es lo otro. Si tenemos población joven, si tenemos población adulta, si es población ya de edad avanzada, pues tenemos que revisar también qué tipo de ejercicios se les hacen a las personas. Y por último, tener en cuenta que si yo ya tengo una población con síntomas o una población que tiene un diagnóstico, con ellos no vamos a hacer las mismas pausas o las mismas rutinas de ejercicio, sino idealmente yo a ellos los llevo esa otra serie de, nosotros los llamamos en nuestros sistemas las escuelas terapéuticas, donde si tienen un dolor lumbar, les enseño los ejercicios que deben hacer, no solamente en el trabajo, sino en casa, para minimizar ese dolor. Si el problema es de cuello, igual. Entonces ahí ya vienen otras rutinas diferentes asociadas a la intervención de este riesgo. Y también hay un tema como para complementar, ¿en qué momento de la jornada hago esos ejercicios? Porque hay unos que van a ser precalentamiento más para los operativos y ya durante la jornada más de pronto para el personal que esté en una tarea más continua como los administrativos. Y aquí hay otra pregunta que hace Andrea que va muy relacionada nuevamente con el tema de arriba que dice, ¿consideran que un buen diseño de puesto de trabajo y un programa de acondicionamiento físico ayuda a minimizar la aparición de enfermedades laborales o sigue haciéndose indispensable el parar y hacer pausa?
Esto va para una empresa del sector de manufactura que no es viable el parar. Ok. Em, lo que entiendo de la pregunta es que si nos limitamos solamente al tema del diseño y del programa de acondicionamiento y nos olvidamos de la pausa, no sé No, si sea. lo que le entiendo yo a ella que si es necesario hacer todo, o sea, tanto parar como un programa, el diseño, Sí, o si solo parar va a funcionar, o si no, solo no, el no, diseño del no. programa. No, aquí son medidas interdisciplinarias, por eso es tan importante y yo se lo digo a mis estudiantes de la especialización todo el tiempo, son ingenieros y yo como fisioterapeuta vengo a hablarles de todos estos temas, pero el trabajo interdisciplinario es fundamental, o sea, la concepción del trabajo y del puesto de trabajo antes de es fundamental. Si yo tengo un puesto bien diseñado, bien concebido, pero además la organización del trabajo también está bien pensada, cuánto tiempo están, en cuánto tiempo deben parar, cuánto tiempo deben recuperar, eso va a hacer que se minimicen los riesgos de manera importante. El diseño es súper importante, contemplando todas estas variables que les digo, porque tenemos también diseños muy bonitos, pero no cumplen con las condiciones ni antropométricas ni biomecánicas que requiere el trabajador para ejecutar su tarea. Cuando hablo de antropometría es trabajadores muy altos trabajando en líneas de producción bajitas y entonces pues tienen que doblarse, tienen que adaptarse a esas líneas. Cuando hablo de biomecánica es movimientos que se hacen mal, que pueden de pronto hacerse de una mejor manera con educación en el trabajador. em, Definitivamente el cambio postural y la pausa son fundamentales porque a mí me preguntan cuál es la mejor postura y yo respondo lo que algún profesor me enseñó hace un tiempo y es la mejor postura es la siguiente, o sea, hay que cambiar de postura para romper con el círculo de ahí de fatiga, entonces sí habrá que hacer cambio postural, no necesariamente interrumpir 15 minutos para hacer una pausa, pero sí con el cambio postural y un poco de movilidad y estiramiento podemos romper con ese ciclo de fatiga. Entonces esa sería mi respuesta para Andrea. Gracias. O sea que ahí lo que decimos nosotras, se vale ir a tomarse el tintico porque me paré, volví y ahí hice un cambio postural. Lady nos pregunta, ¿es necesario realizar la encuesta de sintomatología o con los reportes de ausentismo, exámenes periódicos lo podríamos manejar? Si en el examen médico periódico, Lady, tenemos una información actualizada, no de 2 años, sino muy actualizada, que nos da reporte de morbilidad o de síntomas, nos puede servir la información. Para hacer vigilancia epidemiológica y tener la información al día, es necesario preguntar qué le duele al trabajador. El trabajador hoy puede tener un dolor que está en 3 en el cuello, pero en 2 meses ese dolor ya puede ser un espasmo que está en 5 o 6 de intensidad y en un año puede ser ya una contractura muscular que no le deja mover el cuello. Entonces debemos aplicar la encuesta, pero usar la información que nos da la encuesta de manera inmediata. Esa también es otra falla que encontramos en la implementación de los sistemas de vigilancia. Nos quedamos en los diagnósticos, entonces aplicamos encuestas de morbilidad sentida en febrero y resulta que en diciembre todavía no hemos hecho nada con esos trabajadores que reportaron síntomas en riesgo alto. Esa información realmente es para tomar acción sobre lo que se encuentra en ella. Sí, y también que los exámenes periódicos sí sean al 100% de la población, porque eso es lo otro que encontramos. Nos dicen solo le pude hacer a 5 personas y la empresa era de 10. Entonces, a veces con la encuesta se llega más rápido a todo el personal y más ahora con lo digital. Es un link donde llenan muy rápido las preguntas que tienen esas encuestas. Bueno, este grupo está muy participativo, me encanta. Qué Hay bien. otra pregunta de Joe que dice, ¿cuáles serían las principales reglas de oro en la implementación de un SBE osteomuscular efectivo?
saliendo de lo convencional que serían las fases del SBE? Bueno, como reglas de oro, yo pienso que la primera, y sigue siendo convencional, es que exista el compromiso gerencial para tener acciones reales, porque no nos podemos quedar con sistemas de vigilancia en el papel. Y esto quiere decir que si yo digo que estoy haciendo diagnóstico, intervención, seguimientos, realmente haga cosas que muestren esa intervención o ese diagnóstico. Entonces, para mí el compromiso, y el compromiso no es solamente generar unos recursos para que se haga ese sistema. El compromiso es que el ejemplo empieza por casa, o sea, que las directivas de la empresa, los responsables de seguridad y salud, de verdad tengamos la camiseta de este tema como un tema importante, que participemos, que demos ejemplo, que estemos todo el tiempo motivando, no sé, llegue el día de la postura saludable y demos incentivos, pero que realmente la gente vea eso como parte de la cultura de la empresa, la cultura organizacional hacia la salud, la cultura organizacional, la que si hay que hacer cambios en el mobiliario, se hagan de manera efectiva, se entregue un presupuesto para eso, porque nos quedamos entonces en esas fases de diagnóstico, con informes, con indicadores, pero la gente siente que todo el tiempo les están haciendo es eso, fotos, diagnósticos, encuestas, y qué pasó con esa información. Em, Creo que el éxito real es que cada acción muestre como un premio o un reconocimiento de eso que se está logrando, que se le divulgue a la gente qué está pasando, que se está disminuyendo el ausentismo, que se divulgue que tenemos trabajadores con cero síntomas en determinado momento, y que las acciones de reconocimiento vayan muy ligadas a eso, al bienestar de cada uno de los trabajadores. Y creo yo que también se intervengan las personas según sus niveles de riesgo, porque a veces las empresas, por hacer más, le hacemos a todos lo mismo y no ven como la diferencia de Ujú. que está esa persona que si es enfermita, que es un caso, la persona sana, que yo le voy a potencializar todo lo bueno que tiene para que el resto del grupo vea que trabajando, las pausas, la posición en la que está trabajando, si no va a enfermar, si no va a llegar a ese punto. Aleida nos dice, en las escuelas terapéuticas tienen en cuenta los colaboradores clasificados como sospechosos, básicamente los no casos realizan PIP. Los no casos realizamos PIP. ¿Se pueden tener en cuenta los colaboradores casos en estas escuelas? Sí, generalmente, Aleida, lo que hacemos con las escuelas terapéuticas es dividir la clasificación que nos da el sistema de vigilancia. Recuerden que el sistema de vigilancia nos da una clasificación que yo defino cuál es la que quiero, si es la de caso, sospechoso o sano, o si es la de trabajador en riesgo bajo, medio o alto. De acuerdo a eso, y cruzando variables de sintomatología, yo realizo unas escuelas de intervención que educan, por ejemplo, en escuela de espalda sana. Educo sobre el riesgo, les hablo de la columna, les hablo de las principales lesiones que pueden tener asociadas a lo que ellos hacen, pero además les enseño una serie de ejercicios y una serie de estrategias para minimizar el dolor, como ponerse calor en la zona que duele. ¿Sí? Entonces en la casa se van a poner calorcito. Es educar específicamente sobre ese riesgo, pero además educar sobre cómo es la higiene postural al momento de tener un dolor lumbar y estar trabajando. Entonces, eso también va muy enfocado a esas personas. A las escuelas llegan los trabajadores que fueron, al cruzar las variables de grupos de exposición similar y decir, él está trabajando todo el tiempo sentado, además es conductor, tiene estos síntomas y ya tengo 5 casos en esa área. Me llegan esos grupos, pero también me pueden llegar personas que así no estén con la patología o con el diagnóstico o con un síntoma específico, también se pueden educar ahí. Entonces,
digamos que siempre los hemos tenido para las personas que que en vigilancia aparecen con riesgo o con síntomas, pero nosotros podemos hacer escuelas también preventivas, así no tengamos casos diagnosticados. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a proyectar un videíto de unos ejercicios que allá todos en su casa, juiciositos o en el lugar que estén, lo van a ir siguiendo. Asimismo que tomen un sorbito de su bebida que tienen ahí. Vamos a compartir por acá. No se escucha. Tati, no se escucha el video. ¿No se está escuchando? No. Mi nombre es Natalia, soy fisioterapeuta y el día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina para miembros superiores. Vamos a empezar con un poquito de movilidad articular, primero que todo de cuello. Cabecita arriba y abajo, 5 veces, despacio para que no se vayan a marear, 4, 5, cabecita a los lados, 1, 2, 3, 4, 5. Círculos con nuestros hombros hacia atrás, bien grande, 3, 4, 5, cambio al frente, 2, 3, 4 y 5. Vamos con codos y muñecas, codos abajo, muñecas arriba, codos arriba, codos abajo, muñecas arriba, codos arriba, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a hacer 4 ejercicios, 5 repeticiones de cada uno. Primer ejercicio entonces, como si tuviéramos unos pesos en nuestras manos, vamos a llevarlas hasta el centro. Vamos a llevar nuestras manos hacia los hombros y luego arriba. Volvemos de la misma manera. 2, 3, 4 y 5. Tercer ejercicio. Nos vamos a doblar un poquito las rodillas, nos inclinamos hacia adelante, manitos juntas y vamos a llevar los brazos hacia los lados. 1, 2, 2. Siempre espalda recta. 3, 3, 4, 4, 5 y 5. Y cuarto y último ejercicio. En la misma posición, bracitos extendidos, manitos en puño, y brazos primero a los lados y luego atrás. 1, 2, espalda recta. 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos con la parte de los estiramientos. Entonces, vamos a empezar primero que todo con cuello. Cabecita abajo, mantengo ahí 10 segundos. Ahora vamos con la zona del trapecio. Entonces, separamos pies a lo ancho de sus hombros. Cabecita a un lado y abajo, mirando la punta de su pie. La mano de ese mismo lado me ayuda a llevar la cabecita más para abajo. Mantengo ahí 10 segundos y lo hago del lado contrario. Muy bien. Ahora hombro, ¿qué vamos a hacer? Manitos en los codos y mantengo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien, ahora para nuestros antebrazos, manito extendida, manito en puño, pulgar dentro del puño, con la otra mano traigo el puño hacia mí, mantengo ahí 10 segundos, lo mismo del lado contrario. Ahora, para la otra parte del antebrazo, entonces manito acá,
Cojo con la otra mano todos los dedos, incluido el pulgar, y los llevo atrás. 10 segundos, lo mismo para el lado contrario. Muy bien, espero que les haya gustado. Esto fue todo por hoy. Gracias. Bueno, hay más preguntas en el chat, pero vamos a continuar como con el desarrollo de la actividad y ya pasamos nuevamente a esas preguntas. Haciendo un resumen ya de las varias recomendaciones que nos han ido incluso preguntando, ¿qué debemos tener en cuenta en los trabajadores para prevenir los DM a nivel empresarial? Bueno, como trabajadores, yo creo que esto es un tema de conciencia también, ¿no? Aquí cada una de las personas que estamos en este espacio también somos, pues desempeñamos una tarea, un oficio. em, y estamos siendo susceptibles en cualquier momento a la aparición de un síntoma o de una molestia relacionada con un desorden musculoesquelético. La actividad física es fundamental. Hacer actividad física no solamente nos ayuda con esto, sino con muchos aspectos de la salud física y mental. Entonces, el realizar actividad física por lo menos 3 veces a la semana, mínimo 45 minutos, hace que se minimice la posibilidad de tener un síntoma crónico osteomuscular. Otra recomendación es también la forma como tenemos nuestras articulaciones al momento de dormir. Por ejemplo, el dormir a veces cuando uno mete mucho las manos o dobla mucho las articulaciones hace que esa articulación no descanse, sino que al otro día aparezcan molestias y dolores. Entonces también hay que tener en cuenta que la posición ideal es dormir en posición fetal o de lado, no usar almohadas muy gruesas para que la cabeza no quede tan doblada, sino que sea una almohada que cubra el espacio entre el hombro y la orejita, y eso hace que el cuello quede muy neutro. Em, Evitar movimientos rápidos y continuos con los miembros superiores en las tareas que hacemos en la vida diaria. La forma como nos agachamos también es muy importante, que siempre sea doblando las piernas, no doblando la espalda para evitar tener una lesión a nivel lumbar. Ahora el consejo que le doy yo a todo el mundo todo el tiempo es que cada vez estamos más pegados al celular, entonces cada vez estamos más encorvados y más doblados. Entonces, una recomendación es siempre tener mi celular en posición de frente, lo más de frente posible y no agachado para evitar esas molestias cervicales que aparecen y que son tan frecuentes ahora. Los cambios posturales, hacer cambio postural en el trabajo o incluso en las tareas que yo hago en casa, o incluso si estoy descansando en la cama y estoy viendo Netflix todo un día, pues hay que hacer cambio de postura y estirar un poquito porque hasta el descansar puede ser un riesgo para esas estructuras musculares. Em, y algo muy importante es que cuando tengamos un síntoma siempre consultemos. Hay personas que dejan pasar y dejan pasar por no ir al médico, por la jartera de ir a pedir una cita, por todos los trámites que puedan tener en la EPS y demás. Y cuando ya están diagnosticados ya ha pasado mucho tiempo y pueden no tener una recuperación tan pronta que cuando el síntoma está iniciando. Si yo hago intervención cuando el síntoma está iniciando, puedo evitar una cantidad de cosas, incluso hasta una cirugía, ¿sí? Iniciando un síndrome del túnel del carpo que puede ser una simple tendinitis con un buen antiinflamatorio, con fisioterapia y reposo, se cierra, pero si eso se deja avanzar, pues ya puede ser tarde para la persona. Eso a nivel general. Sí, y el trabajo interdisciplinario, o sea, no soltar el programa osteomuscular por allá solito. Ahorita está mucho que trabajamos en conjunto con las psicólogas, el programa psicosocial también, porque muchas de estas patologías
a veces están calmaditas las personas que ya lo tienen y se les dispara la sintomatología más por un tema de estrés psicosocial que de la misma patología como tal que ya tienen instaurada. Bueno, hay una pregunta que dice Diana, ¿qué hacer cuando los líderes no ven la importancia de realizar las pausas y las escuelas terapéuticas para tener a los colaboradores activos pero sanos? Pues yo pienso que este tema de sensibilidad y de sensibilizar y comprometer al líder hace parte de la estrategia que debemos tener desde el punto de vista también de la muestra de productividad. Em, Hay un dato clave que muchas veces las empresas no ven y ese costo oculto que tiene el presentismo, lo llamo yo, el trabajador que sí va, que no incapacitan, que no se ausenta, que no le ponen un reemplazo, que está en la empresa y pide permisos todo el tiempo. ¿Cuánto le cuesta a la empresa? ¿Sí? O el trabajador que puede estar de manera posterior ya con una restricción médico-laboral, pero no lo incapacitan. Eso tiene un costo importante. Entonces, cuando llevamos esto a cifras y mostramos lo que puede perder la empresa con estas situaciones, yo creo que ahí puede haber un poquito más de sensibilidad. También hay empresas que hay que hablarles y mostrarles que no podemos ser las empresas, hay un tema de responsabilidad social empresarial. Las empresas no pueden ser fábricas de enfermos, o sea, no podemos dedicarnos a enfermar la gente. Entonces hay que mostrar también todo lo que hay desde el punto de vista legislativo, de todo lo que pueden ser las consecuencias legales y las consecuencias reputacionales en las empresas donde cada vez aumenta más la calificación de una enfermedad laboral. Sí, así es. Ingrid nos dice, ¿quién es el encargado o el que debe ser el que realiza el PBE, el profesional encargado de de SST o el fisioterapeuta especialista? Bueno, si el sistema de vigilancia epidemiológico lo va a desarrollar el líder de HSQ o de seguridad y salud en el trabajo como administrador, lo puede administrar. O sea, digamos que toda la parte que sea llevar los indicadores, hacer toda la parte de seguimiento como tal, se puede hacer. Sin embargo, pues es un programa que debe estar en cabeza o de un médico laboral o de un profesional de salud como un fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, especialista con licencia que pueda hacer todo el ciclo. Entonces, puede hacer el diagnóstico y al momento de hacer el diagnóstico tenga un criterio para los grupos de exposición similar, para el riesgo por carga física, estática, dinámica, o sea, que tenga las competencias para hacer el diagnóstico. La intervención puede ser compartida, o sea, podemos tener intervenciones realizadas por o el médico o el fisio o la enfermera, pero también un profesional en seguridad y salud en el trabajo puede hacer intervenciones como la capacitación, un entrenador físico puede hacer intervenciones como todo lo que tiene que ver con acondicionamiento y con fitness empresarial. Entonces, esas intervenciones sí pueden ser interdisciplinarias y la parte de seguimiento y de verificación, que ya es todo lo que cierra el ciclo, pues también puede ser interdisciplinaria, pero está a cargo del responsable de seguridad y salud en trabajo de la empresa. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si alguna otra persona quiera o tenga alguna duda o contarnos alguna experiencia que hayan tenido en las empresas que laboran, que saben que ya han visto en práctica esas escuelas y ha funcionado. Yo sí quisiera ampliar un poquito, Tati, el tema de los análisis de puestos de trabajo y por qué nuestro curso de análisis de puestos de trabajo es tan importante. El curso está enfocado básicamente a tener las herramientas para hacer análisis de puestos de trabajo aplicando los métodos que nos piden
la legislación colombiana al momento de hacer una calificación de una enfermedad laboral. Recordemos que estas calificaciones vienen en unas fases. Primero el trabajador asiste a la EPS a consultar por sus síntomas y el área de medicina laboral de la EPS determina qué estudios o qué documentos le va a pedir a ese trabajador, y dentro de esos documentos están los análisis de puesto de trabajo. El análisis de puesto de trabajo no es una inspección. El análisis, como su nombre lo indica, tiene una serie de criterios que se cruzan, que son analizados y que son documentados en un informe que va a leer ya sea el médico laboral o la junta de calificación o las áreas de medicina laboral, sea de EPS, de ARL o de una junta de calificación. Entonces, cada vez se hace más necesario que tengamos personas entrenadas en la aplicación de estos métodos y en la forma correcta de hacer el análisis, porque no es simplemente ir y mirar una tarea, aplicar un método OWASP o RULA técnico desde lo cuantitativo, sino todo lo que viene alrededor de ese análisis, los antecedentes ocupacionales del trabajador, las actividades extralaborales que realiza, como lo mencionaba alguno de nuestros asistentes al iniciar la conferencia, la charla, nos decía que si factores metabólicos, hormonales, todo eso se debe tener en cuenta al momento de hacer un análisis, un estudio de puesto de trabajo, para dar herramientas reales, objetivas, concretas a la persona que tiene la responsabilidad de calificar una enfermedad laboral, y que sabemos que después de esa calificación pues se vienen otra serie de acciones para que ese trabajador se recupere lo más pronto posible. Entonces, el paréntesis o lo que quiero complementar con esto es que son muchas acciones, son es mucha información importante para la prevención de estas patologías. El análisis de puesto de trabajo se puede hacer de manera preventiva, claro que sí, pero al momento de calificar una enfermedad laboral, si cada vez tenemos personas más especializadas en esto, pues vamos a mejorar también la agilidad en el sistema para que el trabajador no dé tantas vueltas y no le pidan otra vez que repita el estudio, y para que el empresario también tenga la seguridad de que está haciendo y está pagando por un estudio, o tiene una persona en su área de salud y seguridad competente para hacer un estudio que no le va a devolver la EPS o la ARL. Entonces, este tema es muy importante, es un tema que debemos contemplar de la manera que es serio y profesional, para que tengamos las herramientas de diagnóstico a tiempo. Sí, importante el tema que estamos viendo hoy de DME porque el curso que van a desarrollar es un análisis de puesto osteomuscular. Entonces van a ver que esos DME son los que van a estar escuchando y por lo menos ya saben la ubicación, que el túnel del carpo no es en el cuello del pie. A veces también van a ver que muy rara vez llega un tema que yo analice una fractura osteomuscular, una fractura, perdón, y lo relacionamos con algo osteomuscular porque siempre pues lo ven como eso, pero no va más enmarcado a todas las patologías que vimos el día de hoy. Voy a proyectarles un video que resume como todo lo que llevamos ahorita conversado.
Trastornos musculoesqueléticos relacionados con extremidades superiores. Se definen como lesiones físicas originadas por trauma acumulado, que se desarrollan gradualmente sobre un periodo de tiempo como resultado de repetidos esfuerzos sobre una parte específica del sistema musculoesquelético. Si eres un colaborador activo y trabajas en algunas de las actividades en que necesariamente ocupas las extremidades superiores de tu cuerpo, como por ejemplo, cajera, carpintero, podador u operario frigorífico en matadero, y te desempeñas usando constantemente tus manos, hombros y brazos, ten presente que puedes tener una lesión física producto de sobreesfuerzo por reiteradas posturas forzadas, movimientos repetitivos o acciones de fuerza en la labor que realizas. Para prevenir que esto ocurra, sigue estas simples recomendaciones. Realiza pausas o periodos de recuperación durante tu trabajo. Participa en la rotación de puestos de trabajo cuando las tareas tengan exposición a movimientos repetitivos, posturas inadecuadas y aplicación de fuerza. Si es posible, utiliza herramientas de trabajo y equipos adecuados a la tarea que realizas y con diseño ergonómico. Si te expones al frío en tu jornada laboral, como por ejemplo en frigoríficos, recuerda respetar los tiempos máximos de permanencia y estar adecuadamente vestido para tu labor. Si trabajas con herramientas vibratorias, recuerda usar todos tus elementos de protección personal, guantes, antivibraciones y respetar los tiempos máximos recomendables según nivel de vibración medida. Y recuerda realizar mantención periódica de las herramientas. Participa en capacitaciones sobre posturas correctas, organización de las tareas, métodos adecuados de trabajo. Con estas simples medidas, evitarás sufrir un trastorno musculoesquelético de extremidades superiores y estarás en óptimas condiciones para ejercer tu labor. Bueno, muchas gracias por el espacio, por estar aquí conectados esta horita y acompañarnos todo el tiempo con la curiosidad de las preguntas frente al tema del día de hoy. Gracias, Katy, por acompañarme también aquí a contarles un poco sobre esta gran área que nos hace trabajar por la salud de las personas. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que hay una pregunta. Sí, Karen tiene una pregunta con respecto al curso. Es Ok. directamente con la universidad y cómo tendremos acceso. Sí, frente al curso, todas las áreas de mercadeo pues han estado publicitándolo. La universidad da la información de fechas, de todo lo relacionado con el curso. Sí, señora. ¿Alguien más? Gracias a todos los que participaron y quedamos pues muy pendientes de volverlos a ver. Ojalá tengamos una invitación de nuevo para seguir hablando de estos temas importantes sobre la salud de nuestros trabajadores. Muchísimas gracias y feliz noche.